la mayoría de las operaciones mineras están ubicadas en la cordillera, sobre los 3.500 metros, entre 3.500 y 5.000 metros es el promedio. Y eso da pie a todo, un poquito todo lo que les voy a contar ahora, más que exponer, les voy a ir contando un poco. He armado una pequeña presentación para dirigirla. Y me va a gustar mucho si al final compartimos un rato con las preguntas que puedan tener, porque son grandes las intervenciones que tenemos en cuanto a los roles que van desempeñando estas nuevas tecnologías en las operaciones mineras y también eh, en lo que las rodea, en lo que permite que funcionen. Entonces he seleccionado algunas cosas que me han parecido interesantes y bueno, seguramente van a quedar muchas más por explicar, pero espero que por lo menos nos podamos entretener un rato y aprender algo nuevo. Eh, si les parece, entonces, yo puedo comenzar. Tú Sí, me... claro, estimado. Sí, ya podemos dar inicio. Listo. Entonces, déjame yo vociferar unas pequeñas palabritas para dar inicio. Ujú. Si Confírmame quieres, que están viendo también mi pantalla para estar tranquilo y sí, claro, puedes seguimos. por favor volver a compartirla, que recuerdas que yo hace un momento te quité la pantalla. Ok. Bueno, entonces muy buenas tardes, queridos asistentes. Un gusto tenerlos el día de hoy presentes. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Oscar Pérez y seré el día de hoy la persona que los modere y los acompañe en esta conferencia. Soy el presidente del capítulo estudiantil de la Sociedad Colombiana de Geología de la Universidad de Santander y junto al capítulo de la EPG de la misma universidad y el capítulo de la SME de la Universidad Francisco de Paula Santander realizamos esta gratificante actividad. Espero que se encuentren jovialmente el día de hoy en la disposición de recibir esta conferencia. Por favor, les recomiendo desactivar los micrófonos y las cámaras cuando no sean necesarias y si desean realizar alguna pregunta, la pueden digitar en el chat o intervenir con el micrófono. Muchísimas gracias, la verdad, por estar el día de hoy presentes y también le agradezco con el alma al conferencista Pedro por brindarnos sus grandes dotes y sapiencias en este tema. Entonces ya podemos, sin más preámbulos, dar inicio a la conferencia. Le cedo la palabra, Pedro. Listo, muchas gracias, Oscar. Bueno, un gusto estar con ustedes. Como les decía hace unos instantes, muy agradecido por la invitación y he seleccionado un poco de material, algunos videos también para poder compartir con ustedes en este apasionante mundo de nuevas tecnologías que ingresan a revolucionar de alguna manera las operaciones mineras y la eficiencia de las operaciones mineras. Eh, Mi compañía se llama Robotic Air Systems. Nosotros diseñamos, fabricamos y también operamos drones en diferentes ámbitos. Los 2 últimos años nos hemos especializado en operaciones mineras. Cuando hablamos de drones, todos tenemos ya la imagen de los drones DJI, los DJI, los Phantom clásicos, tomando fotos y haciendo videos, ¿no? Sin embargo, hay muchísimas más aplicaciones que estas. Eh, y en el caso nuestro, lo que hemos tenido que desarrollar han sido equipos, pues, de características especiales. Son definitivamente, en general, más grandes que los drones que tenemos en mente y están diseñados y desarrollados para que puedan operar en grandes altitudes. Perú tiene unas características geográficas complejas. La mayoría de operaciones mineras que hay en Perú se desarrollan sobre los 3.500 metros y llegamos hasta los 5.000 metros. Todas las operaciones de prospección y operaciones eh, conjuntas, digamos, desde llevar el tendido eléctrico para poder tener energía en las operaciones hasta poder hacer tareas de prospección propiamente, se realizan a grandes, grandes alturas. Entonces, para poder llevar el software y poder operar muchos de los instrumentos que se tienen, se necesitan drones especiales preparados para enfrentarse a esas condiciones. Y ahí es donde entramos nosotros. ¿Cuál es la ventaja de desarrollar drones en Perú? Pues no solamente se trata de poder responder a las condiciones, sino que ha resultado que tenemos un laboratorio fenomenal. Es algo bien elemental, pero que a veces pasa desapercibido. Y por eso me gusta hacer la pregunta sobre
por qué desarrollar este tipo de tecnología acá en Perú. Y tienen idea de lo complejo que resultaría a cualquier compañía del mundo enviar o mantener un equipo de investigadores y desarrolladores a trabajar en altitudes de 5.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué implica esto? Pues realizar pruebas, verificar los rendimientos, realizar los ajustes, comprobar y repetir resultados y una y otra vez. Y además sobre cada tipo de diferentes sensores que hayan, porque en cada aplicación requiere diferentes sensores y diferentes retos. Y luego de hacer esto a esos niveles, pues ir al desierto y aplicarlos en el desierto y enfrentar a los vientos del desierto y el clima del desierto y luego pues enfrentarnos a la selva con las características de la selva, la humedad de la selva, la vegetación de la selva. Pues como ven, el laboratorio que se necesita para eso sería un laboratorio complejo. Y da la casualidad que acá en Perú, de hecho aquí desde Lima, en solo 90 kilómetros a la redonda tenemos todos estos escenarios, excepto la selva, que está un poco más lejos. Pero desde el nivel del mar hasta los 5.000 metros, pasando por desiertos y muchos pisos altitudinales, pues todos los tenemos a la mano, a lo largo de lo que es la carretera central acá. Es solo, como les digo, 90 kilómetros. Entonces, resulta que la diversidad geográfica del Perú define la característica fundamental de nuestra marca, de las características que tiene Robotic Air System en sus aeronaves. Nos da forma, nos fortalece y aprovechamos al máximo para nuestra especialización y competitividad. Quiero mostrarles un pequeño video justamente donde explico un poco estas características y que me ha servido en algunos momentos para presentarme y tomar contacto con ciertas mineras. Soy Pedro Grijalva de Robotic Air Systems. Seguramente han escuchado hablar mucho en los últimos 2 años o 3 de la revolución que significan los drones en las operaciones mineras. Se vienen utilizando ya en todo el mundo, en Australia, en Canadá, en África, Estados Unidos, Europa, Francia. Todos los países van teniendo y contando ya con estas operaciones, seguramente lo han visto, seguramente se preguntan por qué no están funcionando estos equipos en nuestras operaciones. Hay muchísimo software que se basa en la información que se obtiene con los drones. No solamente hablamos de información de las cámaras de fotos o video, sino que hablamos de cámaras térmicas que pueden medir el calor, hablamos de sensores LIDAR que pueden hacer levantamientos topográficos de infraestructura muy fina. Hablamos sobre software de inteligencia artificial que puede detectar cosas que estén sucediendo. Es todo un conjunto de hardware y software que funcionan hoy en día basados en estas plataformas aéreas. Todo esto, ¿por qué no funciona en Perú? Estoy seguro lo que muchos se preguntan. Y yo lo llamo la barrera de los 4.000 metros. Cuando vemos drones comerciales, industriales incluso, que vienen de otros lados y los tratan de operar acá en Perú, pues lo que nos encontramos en general son o drones pequeños o drones que no están preparados para volar a más de 2.000 metros y sobre todo operar a más de 2.000 metros. Una cosa es volar y otra cosa es operar. ¿Operar qué significa? Que vamos a tener autonomía, que vamos a poder resistir las condiciones atmosféricas, viento, frío, todas las condiciones que hayan, y el poco oxígeno, poco aire que hay. Robotic Air Systems se ha especializado en desarrollar plataformas aéreas que operan con todo tipo de sensores en estas condiciones. De hecho, nuestro récord actual es volar a más de 5.700 metros sobre el nivel del mar de forma eficiente con los drones. Están hechos para esa altura. Eso ha sido algo curioso que nos ha pasado, que a la hora ya de estos drones llevarlos a costa han terminado teniendo desempeños formidables también, ¿no? Tenemos equipos que vuelan más de 1 hora en costa y estamos hablando de drones pues, eléctricos que no tienen nada que ver con drones comerciales como el que tengo acá. ¿Qué nos hace diferentes? Es todo lo que podemos ofrecer a través de los drones. Nosotros diseñamos y fabricamos los drones acá, pero detrás de esto hay un expertise muy grande de gente que viene trabajando ya por muchos años en diferentes actividades y eso ha llevado a que aprendamos lo que necesitan los clientes y aprendamos a desarrollar ese tipo de operaciones acá en Perú, en estos entornos. Lo que Robotic Air System puede hacer es llevar todo este conocimiento de software y de sensores que operan en todo el mundo
ya las operaciones mineras acá en Perú de forma eficiente y de forma segura. Normalmente, y lo que más se usan son para poder detectar cambios en el terreno, ver pasivos ambientales, revisar infraestructura crítica, temas de seguridad, temas de agua, cuencas, en fin. Levantamientos topográficos es el día a día. Una cosa es volar y otra cosa es operar. Tenemos ejemplos excelentes operando a 5.000 metros de altura en proyectos de magnetometría, proyectos con LIDAR, cargando LIDARes de $500,000 y 8 kilos de peso a 3.200 metros de altura sobre las ruinas de Cuélap, donde no hay posibilidad de error y donde la precisión es crítica. Tenemos ejemplos también sobre las condiciones adversas, donde nos han agarrado tormentas de granizo o lluvia en la selva, o incluso viento paracas en la costa, y donde los drones pues han sobrevivido todas esas pruebas y volando sobre condiciones absolutamente críticas. Las características que han enfrentado nuestros sistemas son las características de pesadilla para cualquier sistema de drones que se puedan conseguir en el mundo. Y todos ellos los hemos superado. No ha sido fácil, ha sido un camino largo. Ya no somos una startup, ya tenemos varios años trabajando, más de 4 años. Entonces eso nos ha dado también muchísima experiencia y la hemos aprendido también por el camino duro. Hemos visto hasta dónde se puede llegar y esos límites siempre los hemos logrado superar. Por eso, como les digo, esas tomas a 5.700 metros de altura pues son un logro reciente de hace unos días que nos tiene orgullosos y creo que es una excelente muestra de lo que se puede lograr. Autonomías de media hora cargando cámaras térmicas a 5.000 metros, check. Recorridos de más de 10 kilómetros a 5.000 metros de altura, pues check. Cargar 4, 8 kilos de peso a 5.000 metros de altura, check también. Eso de ahí nos da una plataforma que puede hacer realmente cualquier operación, que va a poder tomar los sensores que necesite la empresa y poder operar y tomar las mediciones que se necesiten, revisar el personal, hacer levantamientos topográficos, hacer control del territorio. En fin, el abanico es enorme, el abanico es enorme. De hecho, me encantaría conversar mucho más de esto y poderles mostrar mucho más ejemplos y de hecho visitarlos, poder tener una conversación, espero que con mascarillas, quizá ya eso pase pronto, ojalá, y mostrarles todo lo que hemos hecho y podemos hacer en base a las ideas que tengan y las necesidades que tengan, porque lo que vamos a hacer es adaptar los sistemas a lo que ustedes necesitan. Y eso es, espero que nos veamos. Chao. Y bueno, gracias al Congreso que nos tiene aquí juntos, puedo justamente exponerles un poco más del material y las cosas que hemos podido ir desarrollando y las operaciones que hemos podido ir desarrollando en minería, que son muy interesantes. He seleccionado algunos elementos, digamos, más resaltantes o que por lo menos son los que más me han gustado personalmente. Sobre justamente el trabajo en estas condiciones, entre los 3.000 y 5.000 metros de altitud. Creo que son condiciones únicas de alguna manera, que también transmiten la capacidad de lo que tenemos, cómo lo podríamos extrapolar a cualquier lado del mundo. Voy a mostrarles entonces otro video con una de estas operaciones, en este caso no minero, pero sí uno de los retos más grandes creo que hemos enfrentado, que ha sido la responsabilidad de volar con equipos de terceros muy costosos, en este caso un LIDAR Rigel Bux 1 de 8 kilos de peso para hacer el escaneo de las líneas de Cuélap para el Instituto Geográfico Nacional. Y quiero compartirles esa experiencia porque es bien interesante y luego vamos a seguir viendo otros detalles más.
A través del Instituto Geográfico Nacional se organiza esta campaña para poder juntar a los mejores en realidad y poder hacer un mapeo en esta zona, este centro arqueológico, empleando el sistema LIDAR montado en una plataforma RPA. Este equipo de trabajo está conformado por la empresa privada Robotic Air Systems, que es peruana, especialistas en inteligencia aérea, robótica, y la empresa METS, que son especialistas en el manejo y empleo de equipos LIDAR. Para el proyecto de Quelab hemos empleado como plataforma el Geox 7 Ultra. Es un dron multirotor de 6 motores que puede liberar una potencia enorme, más de 10.000 watts de golpe. Eso le permite poder volar a los 3.200 metros de altura que hemos tenido que hacer, levantando los 7 kilos de peso del LIDAR. La tecnología LIDAR es una tecnología por la cual están equipos que envían empuje LIDAR que alcanzan a rebotar punto de coordinata con una muy buena precisión. El producto final es un modelo digital del terreno y de la superficie del terreno. Robotic Air Systems y el Instituto Geográfico Nacional firmaron un convenio para poder explorar las nuevas tecnologías que se aplican desde los multirotores para todos los procesos de cartografía, mapeado y reconstrucción tridimensional en general del entorno, de tal manera que podamos ayudar al IGN a certificar que estos nuevos métodos son compatibles con los productos entregables que se usa para la cartografía nacional. El mundo se mueve rápidamente tecnológicamente y nosotros como institución no podemos quedarnos atrás. Necesitamos aprender de las instituciones o las empresas que ya están manipulando este tipo de herramientas y este tipo de datos. Pedro. Y bueno, esto nos lleva a dar los siguientes, el siguiente paso en la exposición es comentarles un poco los principales usos que se dan en minería y cuál ha sido gradualmente la forma en la que se ha ido requiriendo los servicios y bondades que brindan los drones dentro de las operaciones mineras. Lo que salta de inmediato ha sido los temas de seguridad, topografía, prospección, el revisar pasivos ambientales y la inspección de infraestructura. Y nuestros primeros acercamientos fueron por seguridad. En general, cuando se hablaba de drones hace un tiempo, uno se imaginaba el dron y la cámara, de tal manera que iba filmando y podías ver lo que estaba pasando. Estoy seguro que en Colombia no son ajenos también a los problemas que hay a veces con las comunidades y en fin, a veces hay bloqueos de carreteras, qué sé yo, las minas buscan estar preparadas para esos momentos y poder saber cuándo hay problemas y no verse involucrados en un conflicto social. Entonces, para eso servían mucho. Además de poder ver y vigilar lo que son los perímetros y también actividades a veces ilícitas que se desarrollan dentro de los propios denuncios mineros, que terminan perjudicando evidentemente los intereses de las minas.
He preparado también algunos pequeños videos de ellos, he seleccionado algunas cositas y las he puesto. Quiero mostrarles en primer lugar el tema de seguridad. En este caso, esto se está transmitiendo en vivo hacia el centro de control de la propia mina, donde tienen las cámaras y los monitores donde reciben la información de todas las cámaras. Así que el dron termina siendo una cámara más, simplemente que la pueden colocar en donde sea. Y lo que se está haciendo en este momento era buscar molinos clandestinos, es decir, lugares donde habían extractores de roca y mineral y los empiezan a moler de forma clandestina, lo cual, bueno, está prohibido, digamos, en este tipo de escenarios. Si se fijaron, hay una cosa interesante acá, es el tema del zoom y la capacidad, cómo nos ayuda para pasar desapercibidos y poder estar viendo lo que sucede. Y en este caso estábamos enfocando, como ven, bueno, a unos niños ahí que están jugando y se ve perfectamente lo que hacen ahí con su trompo. Sin embargo, lo curioso acá es lo que queda expuesto, que es en el lado izquierdo, si se fijan, van a ver que por la luz se proyecta la sombra de personas que están aquí moliendo. Están justamente con un artefacto de manufactura ahí casera, muy artesanal, pero lo que están haciendo, la actividad es molerlo, y eso se ha detectado justamente gracias a la capacidad del zoom, ¿no? Poder ver eso desde lejos, sin estar invadiendo propiedades, todo desde lo que es el denuncio minero y poder ver este tipo de cosas. Entonces, esa es una de las aplicaciones, por ejemplo, características, llevado hacia muchos eventos. Otra de las capacidades, y es una de las principales, y para esto he juntado un solo video para que mostrarles un poquito lo que es la parte de topografía y prospección. No sé qué tan familiarizados estén, pero si ven la imagen del fondo, por ejemplo, podemos ver que el dron puede llegar y subir a sitios que resultan inaccesibles. Y esa es una de las principales ventajas. Si enviáramos equipos humanos a hacer levantamientos topográficos y hacer el propio análisis del territorio, pues demandaría semanas, meses para poder hacer análisis detallados. En cambio, ahora con los drones, con solo 2 personas, 2 operadores pueden lanzar el dron y gracias a sistemas de posicionamiento PPK tener luego con total exactitud cualquier detalle que nos haya llamado la atención, y ya se podría organizar alguna expedición específicamente a levantar cierta información, pero ya puntual, sabiendo a dónde ir. Entonces el tiempo que se planifica en las operaciones de exploración se reduce enormemente. Se reduce la cantidad de riesgos que se sufren y la exposición al propio peligro. Acá, por ejemplo, podemos ver la reconstrucción justamente de un territorio grande. Acá son casi 1.800 hectáreas. Es parte de un proyecto que estamos haciendo, de hecho desarrollando en este momento, que comprende 7.000 hectáreas. Es un proyecto complejo. Miren, la parte más baja está a 3.300 metros y la parte más alta está a 5.300 metros. Aquí podemos apreciar las líneas de donde se han ido tomando las fotografías, y en base a esas coordenadas se proyecta lo que está por debajo, de tal manera que se generan nubes de puntos que son exportables a software CAD y a GIS, y podemos también entrar a ver los detalles en las ortofotos, de tal manera que podemos ver exactamente lo que hay debajo y poder inspeccionar infraestructura o lo que sea que haya, porque hay zonas que podemos conocer, pero zonas que no conocemos, como pasa justamente en este proyecto, donde hay lugares que se han identificado de pasivos ambientales. Es decir, han habido antiguas explotaciones mineras abandonadas ahí por 30 años y que ya han dañado el medio ambiente. Y las nuevas operaciones que se van a implementar en este lugar necesitan hacer todo ese registro para que no le genere ningún problema luego a nivel ministerial y a nivel político. Entonces, esto se puede hacer muy rápido. Estamos hablando de 7.000 hectáreas con una topografía así de compleja, como les digo, más de 2 kilómetros de diferencias de alturas, con unos cañones enormes, 1 kilómetro de profundidad de los cañones, y montañas nevadas en la parte de atrás.
Y todo el trabajo de campo se ha podido desarrollar con 2 equipos de 2 personas en solamente 9 días. Y el resto del trabajo ya se realiza en la oficina, en gabinete, en total seguridad. Yo mismo estaba ahí y créanme, no es agradable estar 9 días a temperaturas bajo cero y sin aire. Es un ambiente bravo. Yo sé que a los geólogos les encanta y de hecho es parte bonita, pero después de varios días de ya no tener baño, ya no es tan agradable la cosa. El tema, les comentaba también de pasivos ambientales. Fíjense el tipo de cosa que podemos empezar a encontrar. Nuevamente, este es en otro tipo de operación minera donde es difícil poder supervisar todo el denuncio por las características, otra vez, valga la redundancia, topográficas y geográficas que tenemos, y donde llegan explotadores artesanales y empiezan a hacer operaciones. Y era imposible detectarlos realmente. No solamente porque es complicado estarse moviendo por todo el denuncio, sino que también puede ser peligroso. No todo el mundo les va a abrir la puerta y dejarlos pasar por los caminos a los ingenieros supervisores. El dron permite poder realizar misiones autónomas y traer toda esa información de tal manera que luego se pueda no solamente revisar, sino también cuantificar y tomar las mediciones de lo que está sucediendo y los avances que están haciendo. Entonces, nos da una imagen muy completa de todo lo que sucede dentro de nuestro denuncio. Y finalmente, también el tema de inspección de infraestructura. En este caso, he seleccionado un pequeño video que está tomado a la pantalla del celular sobre un tema minero, pero está relacionado de todas maneras con infraestructura, es interesante. Esto tiene que ver con un gasoducto. En este caso es un proyecto de una sección de 44 kilómetros que se realizó con solamente 3 vuelos y en donde se construye la nube de puntos y tenemos la revisión con coordenadas de todo lo que va sucediendo a lo largo de esos 40 y tantos kilómetros. Podemos ver, gracias al software, el detalle de las imágenes y tener las coordenadas con total precisión. De tal manera de que si algo nos llamara la atención, pues la idea es de que el equipo nuevamente puede ir y hacerlo. En el caso de Oil and Gas, siempre se realizan inspecciones periódicas que están programadas. El hacerlo con dron permite ya no solamente cumplir con la norma a un costo más bajo que hacer inspecciones con helicópteros, sino con menos riesgo y poderlas hacer también de manera más frecuente, lanzando los vuelos desde zonas que sean asequibles y recibiendo incluso la aeronave en otros puntos, en puntos remotos. En estos casos se hicieron vuelos de 17, 14 y 16 kilómetros, 3 vuelos consecutivos. Así que estos 44 kilómetros de inspección, donde tenemos además, como han visto, el levantamiento a todo detalle de lo que está sucediendo y todo con coordenadas, tomó solamente una mañana en hacerse. Es muy, muy veloz. Los costos se reducen enormemente y la eficacia de la información es fundamental. Nos permite darnos idea de todo lo que esté pasando prácticamente en tiempo real. De hecho, parte del sistema y de la plataforma, cuando estamos dentro de operaciones ya cerradas, que se circunscriben a un ámbito dentro de la radiofrecuencia, como vieron en el caso de seguridad de su minuto, podemos todo transmitirlo y estarlo revisando en tiempo real. Y dentro de la inspección de infraestructura tenemos también operaciones no solamente ópticas, como hemos visto, sino tenemos también otro tipo de sensores. Vimos el LIDAR hace un rato que nos permitía atravesar la vegetación y ver lo que pasaba abajo. Y tenemos también las inspecciones termográficas.
que con sensores radiométricos nos permiten detectar cambios de temperatura. Esto es especialmente importante cuando vemos las infraestructuras eléctricas y de energía para nuestras operaciones, de tal manera que podemos ver lo que está pasando en torres de alta tensión, podemos ver lo que está pasando en transformadores, y tomar acción preventiva hacia cualquier caída y falla en temas tan críticos como el energético, por ejemplo. Lo que logramos finalmente al tener esta tecnología a nuestro favor ya instalada de forma permanente en las operaciones, pues es la automatización por un lado, porque los drones realizan sus misiones de forma programada. Es decir, todo lo que sean rutinas de mantenimiento, inspección y ubicación, por ejemplo, de stockpiles, se hace de forma programada. Otra ventaja es la accesibilidad sin interrumpir las operaciones, pues ninguna persona va a tener que entrar a poner una estación total, un teodolito, un prisma, el método que sea que se use, para empezar a hacer las mediciones en relaves o los propios stockpiles, de tal manera de que no hay que interrumpir la operación para eso. Los protocolos de seguridad suelen ser bastante severos en ese sentido, para proteger la vida de las personas y no exponerlas innecesariamente. Y los drones permiten que toda la operación vaya funcionando mientras se hace este tipo de mediciones de forma automatizada y sin interrumpir nada. También se traduce en reducción de costos de transporte. En el caso, ha sucedido de que en minas que tienen operaciones distribuidas, el equipo de topografía, por ejemplo, tenía que desplazarse por un par de horas al día para poder llegar hacia los sitios de interés desde sus oficinas hasta la zona de operación en campo, lo que disponía de 3 personas del equipo topográfico, más el chofer, más la camioneta, para poder ir a hacer el trabajo, que además interrumpía las labores, y luego regresar para poder operar. Todo eso se ha reemplazado con la automatización de estas mediciones con drones, los cuales ahora despegan desde las oficinas, se dirigen hacia el punto que está a 4 kilómetros de distancia, realizan todas las mediciones y regresan. Esa tarea les toma 25 minutos al dron y ha liberado tanto a los topógrafos para que puedan hacer otras actividades, a los ingenieros, y también el recurso de chofer y camionetas, además de liberar el espacio del propio tránsito, que es bastante restringido dentro de las propias carreteras que tiene la mina. Entonces se ven muchos beneficios inesperados a la hora de esto, que terminan siendo finalmente la optimización de horas hombre para que se empleen de una mejor manera. Vean un poco los conceptos que les he dicho plasmados en este pequeño video.
Y ahora quiero poderles compartir un proyecto que ya es mucho más específico, que ha tenido que ver con uno de los usos más interesantes que hemos realizado en cuanto a lo que es prospección minera. Es un proyecto de magnetometría realizado con la compañía geofísica Baldor, sudamericana, en donde tuvimos oportunidad de emplear un sensor de James Systems, el 35U25, que son magnetómetros de potasio, son livianos y de muy alta sensibilidad, lo cual nos llevó a todo un proyecto de desarrollo específico. No teníamos antecedentes de los resultados que se podían obtener. En realidad, Baldor Geofísica fueron bastante precursores en este sentido. Estamos hablando ya de un proyecto que se inició hace más de 2 años y tomó casi un año de desarrollo para llegar a estar 100% determinado, y con un proyecto bien específico en mente, que era una zona de Rajuntay, donde de muchísima altura y con zonas de difícil, muy difícil o casi imposible acceso, que hacían extremadamente complejo y peligroso el intentar realizarlas con magnetometría convencional, caminando, como se suele hacer eso. Probablemente varios de ustedes estén familiarizados con estos métodos. Básicamente, se tenía unos límites de tiempo también para poder realizar este trabajo en campo, porque por el clima es una zona donde hay tormentas eléctricas, es peligroso y costoso sobre todo estar allá. Entonces, la idea de hacerlo con la magnetometría desde el dron permitía avanzar mucho más rápido y sin exponerse. Los retos que tuvimos fue, bueno, desarrollar desde cero el RPA. Si bien nos basamos en nuestra plataforma Geox 7 Ultra, tuvimos que crear la mejor herramienta posible para llevar el magnetómetro y alejarlo de las interferencias electromagnéticas que genera el propio dron. Idealmente teníamos que separarlo 10 metros, que es lo que finalmente hicimos, y a todo esto sumarle el hecho de poder volar arrastrando este peso adicional de 4 kilos a los casi y más de 5.000 metros de altura, ¿no? No hay equipos de repuesto a nivel magnetómetro, ni tampoco queríamos arriesgar el dron, así que había todavía muchas incógnitas al respecto en cómo se iba a comportar el sistema. Los objetivos eran, bueno, generar los mapas magnéticos de las zonas inaccesibles, que al final se hizo de toda la zona, no solo las inaccesibles, se terminó cubriendo todo, hicimos más de 300 vuelos, de desarrollar y validar la técnica y confirmar el mínimo impacto ambiental y social que había al emplear los drones, porque ya no había que estar pasando por ningún sitio. El equipo, como les dije hace un minuto, que usamos fue el GSM-EP 35U25. Tiene unas características bien interesantes. Además, añadimos a él un telémetro láser que fue colocado en el dron de tal manera que podíamos tener el telémetro láser fue puesto ahí de tal manera de que podíamos tener la medición de las distancias también a las que se estaban tomando las medidas. Eso fue, y además se le colocó un sistema de estabilización. El entorno complejo, Nevado Rajuntay, son 5.600 metros de altura, la parte más alta. No había necesidad de volar felizmente ahí arriba, pero de todas maneras estamos hablando de proyectos que alcanzaban los 5.000 metros. En la compañía partimos, una vez que recibimos el encargo, partimos por probar efectivamente que teníamos la capacidad de carga necesaria. Hicimos pruebas elementales, arrancar con 10 kilos de peso con ladrillos, y luego fuimos enfrentando las diferentes capacidades de vuelo que había que ir superando, desde maquetas conceptuales, poco a poco, con el peso, hasta tener ya los prototipos funcionales, el cual a su vez fue madurando y evolucionando. Tuvimos también idas y vueltas con el propio cliente, pues la recomendación del fabricante del magnetómetro canadiense era que se usara y se creara un BIRD, así le llaman, un ave,
que es una especie de torpedo aerodinámico, donde van dentro los sensores, el GPS y qué sé yo. Así que lo fabricamos también, fabricamos esto totalmente en Kevlar. Fue interesante también la relación con los ingenieros geofísicos, porque íbamos validando todos los materiales que íbamos usando, hasta la propia resina que usábamos, la validábamos para saber que no tenía ningún tipo de huella magnética que pudiera interferir. Podría profundizar de esos temas bastante, así que voy a concentrarme en el propio proyecto. Finalmente, el BIRD parecía que funcionaba efectivamente bien y todo fue muy bien hasta que lo sometimos a pruebas ya de campo y tuvimos que enfrentar viento. Y el viento de más de 30 kilómetros por hora pues simplemente lo desviaba por completo, y algo importante en este tema de la magnetometría es mantener una alineación perfecta con los campos magnéticos y del propio sensor. Así que regresamos a nuestro concepto original, en el cual desarrollamos un sistema que permitía orientar permanentemente el sensor en la dirección que se requiere, y realizamos todas las pruebas y esas fueron las que finalmente funcionaron y por lo que se decantó el cliente. Efectivamente terminó siendo nuestro propio diseño el ganador, digamos, de las soluciones que se elaboraron. Pasamos por tener la comparación base entre el magnetómetro aéreo y el magnetómetro terrestre. Eso permitió también detectar ciertas variaciones y dónde habían para analizarlas y solucionarlas posteriormente con la incorporación de mejores sistemas que evitaran esas desviaciones. Y eso tuvo que ver ya con estabilizadores adicionales y con la parte del telémetro láser que se agregó después. Finalmente, el diseño que terminamos resolviendo pues juntaba todas las características que les he estado describiendo, y logramos reducirlo hasta solamente 4.65 kilos, incluida la computadora, baterías y todos los sistemas GPS, posicionamiento, telémetro y cámara, incluso de video, para ir registrando todo lo que se iba haciendo. Así que resultó un equipo bien interesante. Ya en campo nos enfrentamos a la situación real. Todo es lindo en teoría y en prácticas, pero ya a la hora que se ven los resultados es cuando realmente hay que cuajar todas las ideas ya en productos entregables finales. Nos enfrentamos a vientos de casi 40 kilómetros por hora, 10 metros por segundo, son 36 kilómetros por hora, ráfagas muy fuertes, 5.000 metros de altura. Así que fue bien demandante. Se realizaron más de 300 vuelos con un promedio en las trayectorias de cada uno de ellos de 3 kilómetros. Y se voló pues a través de toda esta zona montañosa y de abismos. Se le incorporó también un sistema que permitía despegar y aterrizar el magnetómetro liberándolo, de tal manera que el dron podía soltar la carga de forma remota y se utilizaba para poderlo aterrizar con seguridad. Tuvimos vuelos, como ven acá, a 5.100 metros de altura con estas condiciones. Y finalmente, pues, terminamos completando el trabajo sin ningún incidente. Realmente nos dio un gran espaldarazo este proyecto como compañía y con la seguridad que nos daba poder desarrollar un proyecto así. Y bueno, una cosa es de todas maneras ver aquí las fotos que le voy poniendo. Les quiero mostrar ya en el escenario real también cómo era el video, para que se den una idea, ¿no? Básicamente era programar las misiones, confianza total y lanzarlo, ¿no? Y esperar a que regrese. Eso es el gran resumen. Luego el trabajo, y bueno, como ven el clima, pues siempre amenazas de lluvia, tormentas, nos llegó a dar granizo haciendo esto. Y el trabajo final y fino, ya la parte geofísica de todos estos datos, pues validarlos
y crear el mapa final de las variaciones magnéticas para ver el tema de la cantidad y densidad de los potenciales yacimientos en estas zonas. Ahora, después de esta pequeña exposición de esto, siempre quedaba una pregunta y que me pareció interesante abordar, que era, ¿y qué le conviene a una operación minera, ¿no? ¿Qué le conviene a la mina? ¿Comprar o contratar servicios? Y aquí hay que evaluarlo porque hay partes que sí son buenas para que esto esté instalado y ayude permanentemente, como el caso que les mostré hace un rato, donde está instalado y estaban automatizadas muchas de las funciones. Pero sin embargo hay cosas que sí son más complejas y ya requieren especialización. Y en esos casos sí es bueno tomar servicios. Parte de lo necesario y que hace recomendable el servicio es en el conocimiento avanzado de software que puede haber para interpretar imágenes, por ejemplo, multiespectrales o trabajar con la información LIDAR, que también depende de cada fabricante cuáles son los softwares necesarios. El recurso de hardware de procesamiento, porque uno de los problemas que se generan es de que tienes mucho avance de campo ahora con estas herramientas, pero hay que procesar toda esta información. Por ejemplo, el proyecto de Sierra que les comentaba estamos haciendo, tenemos más de 12.000 imágenes, 12.000, ojo, 12.000 imágenes de alta resolución para procesar. Y eso requiere ya un hardware especializado que normalmente no tienen en las propias mineras, no requieren tener un clúster de procesamiento con 20 servidores. Son el tipo de cosas que tenemos. Entonces, cuando el proyecto ya es muy grande y muy específico, es mejor tomar un servicio. Y para el día a día de las partes de seguridad y de las partes de levantamientos topográficos, como por ejemplo leer los stockpiles y ver detalles sobre la cantidad de material que se está acumulando, poder volar sobre los relaves y ver cómo van, transmitirle esa información hacia las sondas que están haciendo batimetría, por ejemplo, para que puedan saber por dónde navegar. Todo eso sí es algo que se puede desarrollar fácilmente en la mina y los ingenieros normalmente pueden y realizan ese trabajo. Cuando se van a cosas más especializadas, sí es ideal tercerizarlo. La curva de aprendizaje también de esto es grande y eso ha sido también un tema de tener en cuenta. Normalmente los pilotos cuando recién comienzan suelen tener problemas y entonces hace que la curva de aprendizaje sea costosa porque un problema puede significar perder un equipo. Las probabilidades de que un piloto novato pierda el equipo son 85% más altas que un piloto experimentado. Entonces, eso lleva a que haya una curva de aprendizaje que implica cierto riesgo, ¿no? Y lo último que se quiere tener dentro de la propia operación es ese factor riesgo. Hay que tratar de minimizarlo. Y bueno, para que se den una idea, esto, por ejemplo, es parte del equipamiento que hemos estado usando hasta la semana pasada, desarrollando este proyecto de las 12.000 imágenes de alta resolución, un par de equipos, hemos sido 4 personas, estamos aquí acompañados por uno de los locales, siempre es gratificante conocer la gente en estos sitios tan extremos, compartir ahí momentos agradables. Y bueno, el equipamiento, además de los drones en sí mismos, son los sensores, todo lo que se necesite de baterías, gasolina para cargar las baterías. Estamos muchas veces haciendo proyectos en sitios donde no hay nada. De hecho, el lugar que ven aquí, donde estamos, es un campamento abandonado de muchos años. Hemos ido detectando muchos restos de construcciones, incluso abandonadas. También ruinas hemos encontrado. O sea, los incas estaban por todos lados y, como saben, el Perú está lleno de restos arqueológicos y pues arriba de los cerros donde uno no se imagina a veces encontramos. Y finalmente, bueno, darles las gracias por acompañarme este rato. Espero que hayan disfrutado lo que les he podido ir mostrando. Como ven, hay mucho campo por conversar y desarrollar y aplicaciones nuevas donde se van empleando.
Así que, bueno, esto era lo que yo quería mostrarles ahora y pasemos a conversar un poco. Seguramente tienen algunas preguntas y con mucho gusto las voy a poder contestar. Y eso es todo en este momento por mi parte. Gracias, Oscar. Te dejo la palabra. Excelente, Pedro. Muchísimas gracias. Me reí mucho con la llama al final. Se veía muy curiosa. Bueno, la Ahí está. verdad, agradecerte por la exposición y creo que podríamos dar inicio a la sesión de preguntas para que los asistentes, por favor, puedan realizar sus preguntas. Pueden levantar la mano, escribirla en el chat o activar el micrófono respectivamente y vociferar la pregunta, ¿vale? Entonces les doy la palabra. Excelente. Voy a voy a dejar de compartir la pantalla de tal manera que podamos, en todo caso, vernos. Me va a gustar poderlos ver en caso que... Acá estoy. Aquí estoy a sus órdenes. Pueden realizar críticas, sugerencias, opiniones, preguntas, lo que quieran. Buenas tardes, Pedro. Muchísimas gracias por tu exposición. Te habla Tiria Fajardo de Venezuela. Hola, Tiria, ¿cómo estás? Bien, chévere. Pero quería hacerte una pregunta. Vi que hablaste de magnetómetro y hablaste del LIAR por medio de drones para la parte de prospección. Bueno, Correcto. yo soy geofísico, pero no tengo experiencia mucho en la parte de minería. Quería saber qué otros equipos, bueno, en tu experiencia han utilizado o se utilizan para la prospección minera, aparte de esos dos que mostraste. Bueno, hasta ahora lo que más se ha utilizado es magnetómetro y las propias imágenes. Las imágenes y la reconstrucción tridimensional que se logra son herramientas fundamentales. Con las imágenes de alta resolución, se llega a visualizar el propio suelo, lo cual a los geofísicos les da una gran idea de lo que está pasando en esas zonas. No es mi especialidad son los drones, pero es lo que yo he podido aprender de participar con ellos. Estas imágenes son de gran valor. Incluso las imágenes de las zonas inaccesibles les resultan fundamentales, ¿no? Para poder decir, ok, ahí no vale la pena subir y más bien sí vale la pena subir al cerro de allá, ¿no? Entonces, les ahorra bastante trabajo. Entonces entiendo que lo que viene siendo el LIAR en este caso es algo adicional a lo que hacen los drones. Sí, el LIDAR para la parte de prospección no ha sido una herramienta recurrente. Definitivamente el LIDAR se ha usado más para temas de levantamientos topográficos, por ejemplo, e incluso para escaneos de infraestructura, más no para la prospección propiamente dicha, ¿no? El LIDAR te entrega la nube de puntos que entrega, la nube de puntos densa es súper detallada y se viste con las propias imágenes, pero es la imagen la que termina siendo el material visual, el que te termina dando la parte visual es la imagen, la fotografía. El LIDAR, el escaneo láser, no. Te da las características del relieve a un detalle muy fino, en centímetros. Pero esto, como te digo, no resulta fundamental para la parte de prospección. Sí para saber, como decía y repetirme, sí para saber lo que pasa con ciertas infraestructuras y construcciones, ¿no? Eso es. Perfecto, sí, me imagino, exacto, para el acceso y todas esas cosas también y para infraestructura. Muchísimas gracias, Sí, Pedro, felicitaciones y bueno, un saludo desde acá de Venezuela. gracias. Gracias a Tiria. Jimmy está poniendo una pregunta. Nos pregunta si el Pix4D Mapper o el AISOF es mejor para el procesamiento de imágenes o cuál recomiendo. Bueno, para responder esa pregunta, les comento. Nosotros trabajamos con ambas plataformas y personalmente, cuando comencé con esto, yo
Yo soy arquitecto de profesión, así que vengo de un mundo externo y he estado metido en el tema de tecnología. Así que cuando llegué a estos temas, ya empezar a trabajar con la información que generaban los drones y empezar a profundizar en esto, el primer software que utilicé fue el Pic4D. Me pareció fantástico, me pareció simplemente fantástico, o sea, y casi es un cliché, ¿no? Pero es un software que hace que uno haga next, next, next y obtiene un resultado que pues te deja con la boca abierta. Eh, es un potente software, no hay duda alguna. La iSoft, por otro lado, es un software que es un poco más complejo a la hora de usarlo, es ligeramente más complejo. Cuando ya se conocen los conceptos que hay detrás, van a ver de que es muy parecido. Y hoy en día es el software que nosotros preferimos usar, por dos motivos principales. Primero, nos da mucho más control de lo que hacemos. Te permite entrar y hacer las cosas de forma más manual. Corregir la posición de las cámaras, obtener la posición de las cámaras, verificar las desviaciones. Estamos hablando de precisiones de 6 decimales en todo lo que se hace y algo que nos interesa muchísimo es tener esa precisión. Entonces, el iSoft nos deja tener más control sobre eso y poder verificar más a detalle. Es un poco más abierto. Implica un poco más de trabajo, pero nos ha gustado. Ese es el primer detalle. El segundo detalle es la capacidad que tiene la iSoft de poder trabajar en entornos y aprovechar más la potencia computacional. Mencioné hace un rato de que para estos trabajos grandes contamos con un clúster computacional. El Pic4D te permite dividir un trabajo y hacerlo por pedazos y luego sumarlo. En cambio, el iSoft te permite instalarlo en un clúster computacional donde muchas computadoras interactúen para procesar un mismo proyecto, de tal manera que no tienes que dividirlo y luego sumar los pedazos, sino literalmente procesas todo por separado y luego lo juntas en tu único proyecto. Entonces aprovechas esa potencia computacional. Requiere recursos, requiere una buena red, requiere una infraestructura, pero es una ventaja bien fuerte. Adicionalmente, usa también, si a alguno de ustedes les gusta un poco el hardware, usa muy bien los recursos de los procesadores CUDA de las tarjetas NVIDIA, de tal manera de que pues, acelera más el proceso. No sé, a ver si hay otra pregunta. Quizá me esté saltando algunos. Ahí veo varias Sí, señor, manos levantadas. Sí. Ajá. Sí, puede. Creo que van a activar el micrófono. Entonces yo creo que. Jason quiere hacer una pregunta. Hola Pedro. Hola Jason, ¿qué tal? Bien, Pedro, pues mi pregunta básicamente, pues, visto que en la presentación tuya, pues básicamente, como dijiste, usan equipos pues que arman ustedes usualmente. A mí sí me gustaría saber de pronto más o menos cuál es la relación de costo de los equipos que ustedes fabrican o si ustedes venden, porque pues normalmente mi experiencia que tengo pues volando drones, siempre utilizo equipos de DJI, pues que como bien sabes son bastante costosos, entonces sí me gustaría saber de pronto los equipos que ustedes fabrican más o menos en qué costo oscilan, o si son un poco más económicos o también son igual de costosos a los comercialmente. Claro, Edison, con gusto. Gracias por la pregunta. De hecho, los equipos que nosotros fabricamos son más costosos. Sí. Mira, arrancan entre los $22.000 y se van hasta los casi $50.000, dependiendo de las características que tenga. Como has visto, son características que no son comunes a los drones comerciales. Cuando intentas hacer alguna de las cosas que hacemos con un dron comercial, sea DJI o de otra marca, en estas condiciones, simplemente el dron quizá puede volar, pero no operar, como explicaba. Y pones en riesgo equipos que son aún muchísimo más costosos. Entonces, no puede fallar. La parte terrible de que una aeronave esta falle es de que te quedas sin todos los equipos y puede significar el fracaso total de toda una compañía si está involucrada. Entonces, eso hace de que los equipos que tenemos estén desarrollados con componentes, incluso, bueno, que vienen de todas partes del mundo, donde cada uno de los componentes que empleamos es el mejor del mundo en su categoría.
no escatimamos en eso. Al final termina siendo, son equipos costosos, pero que se justifican. El tipo de proyectos que podemos desarrollar, como ves, son absolutamente extremos y realmente no se pueden hacer con otros equipos. O sea, la opción era no hacerlo. Esa es la opción. Hoy en día esa es la opción. Ok, ya me queda claro entonces. Listo, estimado. Yo creo que en la parte superior, antes de que enviase yo la imagen, hay una preguntita sobre Nicolás. Nicolás nos preguntaba si hemos utilizado sensores para generar DEM, el modelo digital de elevación, y en qué resolución de píxel, qué tipo de sensor utilizan. Bueno, el DEM es uno de los entregables clásicos de la parte topográfica. Y todo esto se genera utilizando fotogrametría con las cámaras RGB. En nuestro caso, lo que empleamos son las cámaras Alpha 6000 de Sony, que es un formato APS-C, es un sensor pues grande, es más o menos de este tamaño, versus los sensores de los drones también comerciales, que son pequeñitos. Es una de las cámaras más extensamente usadas para fotogrametría, por la calidad de los lentes que tiene, eso es importante. Un lente de plástico, por ejemplo, tiene deformaciones que generan artifacts. Y un lente más bien calibrado de vidrio con una certificación más alta de fábrica permite que el software interprete mejor. Ojo que se habla de cámaras fotométricas, pero sin embargo estas cámaras ópticas no son fotométricas, ¿eh? Hemos también trabajado con cámaras fotométricas como la Phase One y les digo, después de ver los resultados es otra cosa. La cámara fotométrica por sí corrige todas las distorsiones internamente versus una cámara como una Sony 6000 que es el software quien corrige estas distorsiones, las analiza y las corrige. Con esto, lo que son las resoluciones en la malla que se obtiene va a depender de la resolución de la cámara y de la altura de la que estemos volando. Depende de las regulaciones de cada país, las alturas máximas que se pueden volar, y según la cámara que se utilice y lente que se utilice, pues la resolución finalmente que vamos a obtener. Aquí, hablando del DEM y de precisiones, ya que estoy llegando a este punto, es interesante también, y lo comparto porque a veces hay un misconception, hay un error de conceptualización en cuanto a la precisión que se logra con los drones. Y les explico. Cuando obtienes tu resolución, que digamos un píxel te está dando 5 centímetros o 4 centímetros o 3 centímetros, es el tamaño del píxel, 3 por 3 centímetros, y realmente la precisión que tú puedes asegurar está dentro de ese píxel. El software puede calcular y puede ponderar esa precisión y decirte que estás hablando de milímetros, pero sin embargo estás superponiendo a algo analógico la realidad. Estás superponiendo sobre la realidad un plano, digamos, digital que tiene un cierto tamaño mínimo de píxel. Eso quiere decir que puede estar de todas maneras siempre flotando dentro de ese píxel. No se va a ir a otro píxel, pero dentro de ese píxel va a flotar. Entonces, no podríamos nosotros asegurar que tenemos 1 milímetro de precisión si nuestro píxel es de 3 centímetros, por ejemplo. Siempre vamos a estar dentro de esos 3, ¿no? Eso es algo que interesante para aclarar. Y tenemos también el tema de que ese es tanto en precisión en X, Y, ¿no? en plano. En Z, lo que vamos a tener es que la precisión siempre es el doble de la precisión que tenemos en altura. Y de alguna manera eso, que es lo que nos da todas las estaciones totales con las que se toman los puntos de control, es lo que también se va a transmitir hacia la precisión que vamos a tener en nuestro DEM también. En resumen, mientras más pequeño sea el píxel, más precisión vamos a tener. Y un concepto más, ya que estamos tocando este tema, es cuando se habla de las escalas. Nos preguntan a veces o nos piden que desarrollemos, no sé, algo en escala 1 en 200, o nos dicen, no, solo necesito 1 en 1000. Sin embargo, eso no quiere decir que volemos con más o con menos píxel o más alto porque solo se necesita 1 en 1000. Porque finalmente, si para hacer 1 en 1000 y yo solo necesito 50 centímetros de resolución, lo que quiere decir es que mi precisión estaría dentro de esos 50 centímetros.
Y lo que nosotros queremos es todo lo contrario, es llevar la mayor precisión posible del terreno, reconstruirlo con la mayor precisión en nuestra computadora, o sea, levantarlo de forma digital. Y ya desde nuestra computadora vamos a generar el material cartográfico o topográfico que se necesite según la resolución que se esté pidiendo o con la que se vaya a trabajar. El tema este de la resolución y la escala tiene que ver con los factores tradicionales de trabajo, de poder imprimirlo y que entre en un plano y poder trabajar ahí, ¿no? Ya cuando tenemos esto en la computadora, realmente eso se supera, se trabaja al centímetro, ¿no? Así que ese es el otro punto. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, algo más que deseen Sí, compartir en señor. este momento. Ahí la señorita Jonathan, perdón, creo que comentó una preguntita y el estimado Jairo también. Estará en el chat. Ok, Jonathan. Magnetometría. Bueno, sobre los resultados de la magnetometría, con quienes tendríamos que conversar son con los geofísicos que han realizado el estudio. Las deformaciones en el campo magnético, no, yo he llegado a ver los resultados, los mapas, y he podido ver también la comparación que hay entre el resultado tradicional y el resultado con el magnetómetro desarrollado, operado desde el dron. Y lamentablemente yo no estoy autorizado a mostrar esa información, pero sí les puedo decir de que la resolución es 10 veces mayor. Es decir, las ondas, que esto se grafica como si fueran, digamos, gráfico de color, estas ondas que aparecen en este plano que traduce estas desviaciones magnéticas, pues versus el método tradicional es como que las dividas entre 10 y las dibujes con toda esa mayor precisión y resolución. Aparecen incluso algunas islas que pasarían desiertas de otra manera. Eso es lo que les puedo compartir en base a lo que he podido ver. Sobre la pregunta de cuánto puede costar el LIDAR más económico en dólares para usar en dron y cuál es el área promedio que abarca. Bueno, la tecnología LIDAR es una tecnología que viene cambiando y es cambiante día a día. Personalmente tengo conocimiento de los LIDAR más económicos que he visto basados en Velodyne. Arrancan en los 35.000 a 40.000 dólares. Y los más costosos que he visto han sido de la firma Rigel, que cuestan $500,000, que hemos tenido también oportunidad de usar. Así que el rango es grande, las diferencias son grandes también. Pensando un poquito en LIDAR, pues el LIDAR Velodyne lo que tiene es que básicamente tiene un solo rebote. Donde cae el láser, rebota. Lo que tiene un LIDAR, y eso justifica que cueste 10 veces más, tiene hasta 15 rebotes, es decir, el propio spot de luz tiene diferentes niveles de penetración y el equipo está listo para interpretarlo, de tal manera que cuando tienes el rebote, tienes algo así como diferentes perforaciones, diferentes niveles. Entonces logra clasificar incluso en el rebote de luz lo que estaba viendo y te separa lo que son hojas, de lo que son ramas, de lo que son piedras y de lo que llega a ser agua inclusive. Entonces la clasificación es mucho más sencilla. Esta clasificación es lo que permite, como les mostré en el ejemplo de las ruinas, sacar la vegetación de lo que hay arriba. Con los LIDAR más económicos esto no se puede, hay que hacerlo de forma manual. El LIDAR choca en la rama y rebota y no hay un nivel de penetración. El propio spot, digamos, la huella del haz de luz no se subdivide tampoco, sino que es una, ¿no? Y cuando se interrumpe, pues ahí queda. La de los LIDAR caros, al revés, está subdividida como si fueran píxeles también, y algunos píxeles van a lograr atravesar y llegar hasta el fondo, de tal manera que la reconstrucción del suelo que hay debajo del canopy de vegetación es mucho más compleja también y mucho más rica. Son algunas de las diferencias que hay entre un LIDAR pues, de 40.000 y uno de 400.000.
Excelente. No sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, Sí, señor. Pedro, buenas tardes. Habla Robinson Quintero, de acá de Colombia. Un abrazo, mano. ¿Qué tal, Excelente Robinson? ¿Cómo estás? presentación. Gracias. Yo tengo una pregunta, hermano. ¿Qué tanta minería tienen los drones? ¿Y cuál es la importancia de la minería en la tecnología en pleno siglo XXI? Bueno, la minería, y es más, voy a jalar un poco algunos conceptos, así ya haciendo una pregunta un poquito más conceptual. En general hemos visto, y acá en Sudamérica, yo me puedo referir mucho a las operaciones de Perú. Poco a poco la tecnología ha ido participando de las operaciones mineras, sobre todo de las de mayor envergadura. La minería artesanal pues sigue siendo así, vas a ver hay gente que sigue haciendo sus túneles ahí con su pico y su pico y su barreta. Eh, Sin embargo, las operaciones mineras grandes han visto que la tecnología les permite optimizar recursos de formas enormes. Esta optimización de recursos se traduce en una serie de beneficios tanto a nivel económico como medioambiental también. Hay mejores controles, hay optimización de recursos. Eh, Uno de los que les comentaba, por ejemplo, de los que he podido apreciar directamente ha sido la disminución del uso de vehículos y de tránsito dentro de las propias mineras. Eh, la- el, el el permitir que la operación no se vea interrumpida por hacer las mediciones, también bien interesante. Pero eso es específicamente con el tema de drones. Ya con el tema de tecnología, pues se me ocurre toda una lista muy amplia, Robinson, sobre cómo la tecnología empieza a revolucionar estas operaciones. Desde software para hacer el seguimiento de las cosas hasta detectar vibración en los rodillos de las fajas. Las propias fajas de por sí cada vez son más tecnológicas y permiten aislar mejor el mineral del medio ambiente, cosa que también es importante. Eh, Creo que definitivamente la tecnología, así como tal, abiertamente, está cada vez más presente en la mente de los que proyectan las nuevas minas y se usan estos recursos de forma cada vez mayor. Está quedando ya en el pasado esas operaciones tan artesanales, creo que ya quedaron en el pasado. Y yo decía, cuando empecé a comentarles esto, una pequeña comparación, porque en agro, abriéndome un poquito el tema minero, pero en agro también se está usando cada vez más tecnología y específicamente tecnología con los drones para poder analizar lo que sucede con las plantas. Eh, Estas experiencias se están llevando también hacia el tema minero para poder detectar, por ejemplo, antes de hacer la propia implementación de una operación minera, poder ver cuál es el estado natural en que se recibe el previo, ¿no? El denuncio minero. Y luego la idea es que al terminar la operación eso se pueda devolver lo más parecido posible, si es que no mejor, a como estaba. Para esto la tecnología es crucial. Ya no solamente nos limitamos a temas de satélites, sino que al tener alta resolución podemos ver ya muchos detalles. Por ejemplo, puquiales. Los puquiales acá le llamamos a los sitios de afloramientos naturales de agua, por ejemplo. Y esos alimentan al ganado o a la fauna silvestre que hay en muchos de estos lugares. De tal manera que se pueden registrar, gracias a estas tecnologías, se pueden registrar y evitar afectarlos, de tal manera de que haya una comunión, un poco, intentar una mayor comunión con la naturaleza y afectarla lo menos posible. Entonces, todos estos son alcances de la tecnología, de todas estas herramientas nuevas que se tienen hoy en día en cuanto a hardware y software, evidentemente, que nos va a permitir interpretar toda la data obtenida y identificar este tipo de elementos trascendentes para nuestra operación, ¿no? Finalmente esto lo que nos termina llevando es hacia un mejor entendimiento con las comunidades que suelen ser las más afectadas, o la población local, digamos, que esté cerca a operaciones mineras, ¿no? Sí.
Sí, lo escuchamos, don Simón. Buenas tardes, Pedro. Saludos. Muy buena la presentación y bueno, desde acá de Venezuela quería preguntarte algo en relación sobre todo al tema cultural, ¿no? Estamos hablando de un tema tecnológico de avanzada, evidentemente, que, digamos, optimiza las operaciones, racionaliza costos, ¿sí? Para las operadoras en todo caso. Sin embargo, culturalmente, un poco con lo que comentaba Robinson, culturalmente, ¿cómo prevés tú que pueda ser la respuesta de los grupos de interés, particularmente, por ejemplo, en cuanto a la empleabilidad? Ya vimos que, por ejemplo, hay inspecciones incluso que se pueden hacer ordinariamente en las infraestructuras mineras también, supón tú, en un correaje, ¿no? para transporte de mineral, y que eso se puede hacer con esta tecnología de manera rápida, ¿verdad? Y óptima, ¿no? ¿Cómo aprecias tú que puede ser la respuesta de los grupos, por ejemplo, de los sindicatos, grupos de interés que están vinculados con la operación y que puedan ver como una amenaza, ¿no? La aplicación de esta tecnología? Gracias, Pedro. Excelente, gracias, Simón. Mira, puedo darte una apreciación personal al respecto, y es una de las principales ventajas de estas nuevas tecnologías. Perder un brazo, perder un dedo, perder una vida incluso, es algo que ninguna familia quiere afrontar. Y eso es algo que vas a ver en todas las operaciones. O sea, siempre está el tema de cuídate porque tu familia te está esperando. O sea, es algo ya universal. No solamente se trata de que la mina evite una multa, sino hay un tema de que, ok, si yo estoy haciendo una operación que es riesgosa y hay alguna tecnología que permite que evite ese riesgo, pues en buena hora. O sea, los primeros agradecidos van a ser mi familia. Y así que, en general, cuando encontramos tecnologías que empiezan a retirar a personas del riesgo directo, pues es una tecnología que es bienvenida. Es más, es una tecnología que incluso un propio sindicato debería exigir. O sea, porque lo último que quieres es que un miembro del sindicato se muera por tratar de ver qué está pasando en los rodillos, ¿no? Se quede ahí enganchado. Y por favor, que accidentes de estos a través de la historia, pues tenemos miles. Entonces, cuando empiezan a haber robots y máquinas que sacan a la persona a ese riesgo, pues personalmente, como te digo, me parece fabuloso, y creo que a nivel de sindicatos, pues lo que deberían de buscar es que justamente haya eso. Ahora, ante la duda o peligro de que se reduzcan puestos de trabajo por la incorporación de nuevas tecnologías, eso es algo que a nivel también mundial, te diría, está un poco en entredicho, porque quizá no directamente un robot reemplace a una persona o un proceso automatizado reemplace a las personas. Lo que termina siendo es que las personas pueden hacer un mejor trabajo y cubrir mayores áreas y mayores zonas de interés y ser más productivas. No tiene por qué reducirse el personal. El enfoque es el contrario, es el personal que tenemos se va a volver más eficiente, lo voy a poder usar de mejor manera a la hora que adquieran estos nuevos conocimientos, estas nuevas habilidades. Tener nuevas habilidades, por otro lado, te convierte más competitivo, y ser más competitivo te convierte automáticamente en acreedor de un mejor salario. Entonces, hay que ver el lado virtuoso de todas estas mejoras tecnológicas. Entonces, como te digo, es la apreciación que tengo y lo que yo he ido también viendo. Las personas en varias de estas operaciones mineras que han terminado absorbiendo el uso de los drones no han reemplazado a otro personal, y hoy en día son más buscados que los que se han quedado, por ejemplo, en topografía simplemente con el teodolito, ¿no?
El tema de los drones a nivel topografía es una nueva herramienta y así como tienes y usas una estación total, pues también usas un dron. O sea, es una herramienta que ya se está volviendo común. No es un reemplazo, es una mejora de tus capacidades. Gracias, Pedro. Gracias. No, a ti. Yo creo que ya por finalizar tenemos la última pregunta que nos hace Jairo Andrés Quintero en el chat. Me pregunta Jairo, para hacer cartografía, ¿cuál es el mínimo recomendado? Aunque creo que en la parte de arriba ya había hecho otra pregunta, tal vez es similar a la última que hizo también. Claro, si Jairo, si te estás refiriendo al LIDAR, el LIDAR mínimo recomendado para hacer cartografía, sí, claro, LIDAR. Bueno, la cartografía como tal tiene que ver con el mapa, con el plano. En general, para hacer cartografía no necesitarías un LIDAR, te bastaría con un tema fotogramétrico basado en fotografías. El LIDAR es una herramienta un poco más sensible para esto y más tiene que ver con la propia topografía, con el levantamiento de volúmenes. Por ejemplo, para medir stockpiles de forma rápida se puede emplear un LIDAR. Por ejemplo, para poder ver diferencias de alturas con mucho más precisión que con el tema fotogramétrico, pues también puedes emplear un LIDAR. La cartografía en sí misma puedes emplear perfectamente bien cámaras fotográficas y más bien ahí afecta el tipo de lente que uses para poder tener una mejor o peor proyección de las ortogonales, que es lo que nos interesa a la hora que estamos haciendo cartografía. Pensando en LIDAR, de todas maneras, orientando el comentario hacia tu interés en los LIDARes, pues para cartografía no necesitarías un LIDAR tan costoso, bastaría con algo basado en Beltline y que esté complementado, eso sí, con imágenes, de tal manera que a la reconstrucción tridimensional le puedas agregar las imágenes, que es algo indispensable para la cartografía. En ese sentido, vas a encontrar soluciones en el mercado desde los $40.000, básicamente, y te pueden servir muy, muy bien. Y me comentas aquí para sacar curvas de nivel, sí. Si vas a tener, bueno, la recomendación también, ¿no? El ideal. Siempre un LIDAR basado en un haz de luz y un rebote te va a dar una buena precisión, pero va a ser más laborioso, ¿no? Depende probablemente del volumen de trabajo que tengan y el tiempo que tengan para hacer el postprocesamiento. Si un LIDAR básico de esos $40.000 te viene bien, o si vas a tener que ir a una línea más compleja de LIDAR donde ya el número de rebotes y la autoclasificación va a entrar a ser un factor determinante para tu proyecto. Normalmente acá en Sudamérica tenemos el tema de que quien nos contrata suele irse por lo más barato y no necesariamente ve todos los beneficios que hay detrás, y es parte de la apuesta ya de nosotros como compañía, el cual decidimos que nos termina siendo más rentable y más productivo, ¿no? Hay una línea ahí de balance que lo va determinando el mercado donde tenemos que necesariamente participar. Bueno, Oscar, entonces creo que esas han sido las preguntas. Sí, señor, sí, la verdad, también nos echamos buen tiempo en las preguntas. Creo que una conferencia muy gratificante, muy completa. La verdad, le agradezco muchísimo por dedicarnos su gratificante tiempo. La verdad, fue muy jovial y creo que se hizo muy ameno a todos porque fue conciso, claro y no fue tan extendido, ¿no? Y bueno, la verdad, agradezco mucho a los asistentes presentes, al conferencista otra vez lo menciono por su excelente trabajo. Y quería también invitarlos, por favor, el día de mañana a nuestra siguiente conferencia. Voy a compartir un momentico la conferencia, la pantalla, perdón. Perdón. Tenemos mañana la conferencia del doctor Ricardo Valls. También los invito cordialmente para que asistan.
Recuerden que toda esta semana tenemos 2 semanas de conferencias donde realizaremos conferencias de minería y donde su acceso será totalmente gratis y para todos los públicos. Entonces los invito cordialmente. Recuerden que este evento lo realizó 3 capítulos, la SME, la APG, perdón, me faltó hacer hincapié en que la SME es de la Universidad Francisco de Paula Santander y la APG y la SCG es de la Universidad de Santander. Así que me despido. Mi nombre es Oscar Pérez, no se lo olvidaron. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que ya damos por concluso la conferencia y les deseo un excelente día. Y bueno, nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias por la invitación nuevamente. Estamos en Por cierto, contacto y nos vemos. Sí. Esta conferencia queda grabada y se subirá al canal de YouTube donde la podrán volver a retransmitir por si les interesa un aspecto en común. Entonces está en esos canales de YouTube, ya se los junto acá en el chat. Ustedes buscan en YouTube, o también les voy a compartir el link rápidamente para que puedan retransmitir la conferencia y si se la perdieron o la quieren compartir a sus familiares, amigos, pues es de acceso libre también. Las adjunté de la SSG y este es el de la IPG. Listo, no sería más. Bueno, les deseo un excelente día. Perdón, Pedro, por cortarte la voz. No, dale. Muchas gracias. Un abrazo y que sigan estas interesantes conferencias. Saludos. Hasta luego. Saludos.